Está el diputado José Luis Porcel en comunicación con nosotros. Diputado, le agradezco mucho por este contacto. Con este conflicto que se ha generado, lamentablemente se ha producido un accidente aéreo que nos ha dejado un problema muy grande, tomando en cuenta que hay billetes que ya están circulando y que hay gente que no sabe qué va a hacer con su billete, si vale o no vale. La postura del gobierno fue ambigua, primero que valían, luego que no valían. ¿Cuál es su visión al respecto? Gracias por este contacto, diputado. Muy buenos días, Julio César. Un gusto estar en el programa. Bueno, realmente es un problema muy delicado este. Es una especie de, yo lo califiqué tanto en la gasolina como en esta especie de pandemia. Y las pandemias no pasan inmediatamente con una inyección, con un tratamiento, con una operación. Es un proceso. Y en este caso es exactamente lo mismo. Es un proceso, es una pérdida de confianza. Es una psicosis que está viviendo el país. Sobre todo aquellas personas que no tienen acceso al uso del celular, de la tecnología, porque habemos muchas personas del país que no tenemos acceso y otras, aunque tengamos acceso, no manejamos, como los jóvenes manejan con muchísima facilidad la tecnología. Todas las recomendaciones que hace el Banco Central, que hace el Ministerio de Economía, Soban también, pero no verifiquen o paguen con cuero, verifiquen con celular. No está pues la población en general al alcance de todo eso. Esa será una solución para una población minoritaria que tenemos acceso a esa tecnología. No es tan fácil. Tampoco yo estoy de acuerdo de que se formalice, sería lo ideal que se formalice, como dijo el diputado Carlos Alarcón, que esos billetes entren en circulación y listo. Pero ¿cuál es el riesgo? Que por ahí se pueden colar falsos y el remedio puede estar peor que la enfermedad. La otra propuesta que hacen los gremialistas, los transportistas, que se cambie todo, es mucho más complicado y difícil. ¿Por qué? Porque no creo que el Banco Central tenga la cantidad de billetes, o sea, en papel, para sustituir. Es una cantidad enorme. Es como decir, por ejemplo, a todos los estudiantes de un colegio que nos devuelvan sus hojas de carpeta y les daremos otras. Se puede comprar de diferentes lugares y sustituirlos, ¿verdad? Pero para eso el Banco Central tendría que tener en sus gobiernos ingentes cantidades de billetes, pero ingentes para sustituir inmediatamente y no es tan fácil. Créeme, yo soy diputado opositor. Sería muy fácil criticar, decir hagan esto, pero no es tan fácil. No podemos ser irresponsables muchas veces en emitir propuestas que se cambie y listo, pero ¿cómo? No es fácil. Entonces, este es un proceso como la pandemia que va a demorar el retorno a la confianza. Se crea una psicosis. Y hablando de psicosis, la psicosis ya que se generó y empezó a escribirse en el mundo allá por el año 1936, cuando un gran economista Keynes habló de los espíritus animales. ¿Qué significa eso? Que la población empieza a desconfiar de algo y se crea una psicosis. Y en la medida que alimentemos esa psicosis, eso va creciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Al contrario, revertir eso. Yo propuse y propongo lo siguiente, pero parecería que a las autoridades no les preocupa muchísimo más que el entorno. Las entidades financieras, las universidades, los institutos técnicos, incluyendo las Fuerzas Armadas, que, que se monten en diferentes puntos de la ciudad y de las ciudades intermedias con sus computadores y colaboren con con las personas mayores para darle veracidad a su billete o no. Si no tiene la veracidad, pues puede ir al banco y que le canjee. Pero ya se da un paso. En este caso, todos, absolutamente todos, jóvenes, adultos, profesionales, no profesionales, opositores, oficialistas, universidades, estudiantes, tantísimos universitarios tenemos en el país que debemos colaborar para solucionar esto. Caso contrario, esta psicosis puede extenderse y puede ser fatal para la economía. Voy a poner un ejemplo. Hace muchísimos años atrás, usted era muy joven todavía, tal vez niño, y no soy peyorativo, por si acaso, ¿no? Porque todos hemos sido niños y todos vamos a ser viejos también, o ya somos. Circuló en el país un rumor entre las personas que
que compraban caramelitos, cigarritos en la calle, y a alguien se le ocurrió decir, el billete de 2 bolivianos, si usted llegó a conocer un billete Ujú. azulito gris, lo que era, de 2 bolivianos, dice que ya no va a circular, el Banco Central ya no va a recibir. Entonces la gente empezó a rechazarlo. Se expandió como una pandemia esa psicosis y todo el mundo rechazó. ¿Qué hizo el Banco Central? Tuvo que recoger los billetes. Si esos billetes en este momento los pone en circulación, tiene validez, porque es el equivalente a una moneda de 2 bolivianos. Pero se generó esa psicosis en ese entonces. Nos imaginamos si esa psicosis ahora salta de los billetes de 20, de 10 y de 50 o hasta 100, vamos a quedar sin papel moneda para la circulación. No es la solución decir retiren todo eso, tampoco lo que dice mi colega Carlos Alarcón, que entra al circuito económico porque se pueden colar muchos billetes falsos ahí y eso es más peligroso. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad desde todos los puntos de vista como bolivianos. No soy fatalista y sería muy fácil criticar como opositor, pero estos tienen la culpa, métanlo a la cárcel, métanlo a la hoguera, no solucionamos nada con esto. El presidente del Banco Central no tiene la culpa de esto. Nadie tiene la culpa. Es un siniestro que se dio. Ahora, el otro punto de vista, este sí que es, que para mí amerita muchísimo detenimiento. Se ha convertido desde el sábado hasta hoy día, incluso hasta ayer, en el país y sobre todo las autoridades, y eso ha generado todo el país una especie de una torre de Babel. Recordemos que fue una torre de Babel. Se hablaba muchos idiomas y nadie se entendía. Esto es exactamente lo mismo. El Banco Central ha dicho que los billetes no tienen las series, imposible. Todos los billetes que se fabrican ya vienen con sello, con firma, con códigos, etcétera. No es que lo van a hacer, le va a poner el sello en el banco, eso es absurdo. Eso ya viene configurado así. Que no tienen validez, que sí tienen validez, que el sábado y domingo no tienen, que el lunes van a tener, que ahora paguen con QR, etcétera. Esas soluciones parches que en su desesperación el Banco Central y el Ministerio de Economía han propuesto, no tienen la receta final. ¿Y por qué? Porque nuestras autoridades monetarias, cada uno ha empezado a dar su opinión, y reitero, como una torre de Babel, y ha generado más confusión. Yo lo dije el día lunes, creo, sí, o el viernes, creo también, el sábado. Deberían reunirse las autoridades. Y lo dije en este sentido, con la mejor predisposición. Las autoridades, es decir, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía, el presidente del Banco Central, el de Asoban y el de la ASFI, reúnanse, tomen un cafecito, tomen un alimento, algo, pero despójense de sus corbatas, despójense de sus prejuicios, de sus investiduras. Hagan de cuenta que es una reunión de amigos para que entre ellos hablen y tengan un solo discurso hacia el país. Porque si uno dice una cosa, otro dice otra cosa, genera desconcierto. Y la especulación, los opositores, los opositores negativos, quiero decir, ¿no? Los oportunistas generan esto y dicen, no, criticar en nuestro país se ha vuelto muy fácil. Criticar, está bien, está todo mal. Pero ¿cuál es la solución? También hay que proponer solución. Entonces, esa es mi opinión. Yo entiendo que es difícil, que es una pandemia, lo mismo que el combustible, es otra pandemia para los vehículos. Los vehículos no se van a detener ahora, por más que ya la gasolina sea buena. ¿Cuántos han comprado gasolina y sus desperfectos se van a suscitar de aquí a un mes y medio? Van a decir, no, se han inventado, no. Las pandemias son así y creo que tenemos que ser más conscientes. Y mucho depende de nuestras autoridades, el Poder Ejecutivo, que bajen un poquito sus decibeles de soberbia, porque es lo que veo, y se pongan Mm. más en el zapato del campesino, del constructor, del albañil, del comerciante, del ciudadano, del estudiante, de la ama de casa que va al mercado con sus 20 bolivianitos, de los jubilados que reciben su renta y que no saben qué hacer porque cuidan. Para muchos de nosotros, 10 bolivianos no es significativo, no es significativo, pero para muchos bolivianos es muy significativo. Y eso solamente se pueden dar cuenta cuando uno va a las ferias, cuando uno sube el micro y vemos que las personas reclaman sus 20 centavitos y están dando vueltas por el mercado cotizando cuánto cuesta, dónde es más baratito el tomate o la papa, aunque sea 10, 20 centavitos, porque esa es nuestra realidad. Y muchas autoridades de eso no conocen nuestra realidad. Lo siento mucho, pero no es general, pero sí me consta esto de que muchas autoridades, al desconocer, no saben qué hacer, entonces las soluciones de escritorio no son las mejores.
Diputado, hay información de que, por ejemplo, en febrero la inflación en el país marca 0,68. Hay desde el gobierno se manejan indicadores de que la economía podría estar mejorando. Sin embargo, tenemos este tipo de hechos, ¿no? El accidente y más allá del accidente que, como usted dice, no es responsabilidad ni del gobierno ni del Banco Central, es un hecho fortuito, lamentable, pero que está afectando porque hay este problema de los billetes. Por otro lado, el tema del combustible, que viene de mala calidad, va a afectar porque alguien va a tener que pagar ese combustible y va a tener que pagar el resarcimiento y los seguros, etcétera, etcétera. Ahí le van a aumentar ciertos productos a la gasolina, en algún momento alguien tiene que pagar eso. ¿Cómo ve el manejo de la economía y de la información que maneja y brinda el gobierno con todos estos detalles que de verdad ya afectan a la población? Bien, en este sentido voy a ser muy claro. Yo reitero, a mí me gusta hablar con cifras, con conocimiento, con respaldo. Y siento mucho lo que voy a decir porque va a afectar, ¿no? Por supuesto, a las autoridades gubernamentales. Gran parte de las medidas, gran parte de la estrategia que está utilizando el actual gobierno es herencia absoluta del MAS, a tal grado que no me extrañaría las cosas que decía el expresidente Linera, que si no votan por el MAS, la luna se va a esconder. Esperemos que no lleguemos a eso. ¿Quién está pagando los platos rotos de la movilidad de su vecino, no del mío, de su vecino, que se le echaba a perder? Si el suyo no se ha afectado, bien, pero de su vecino sí. Pero usted, sus familiares, van a pagar los platos rotos. Yo, todos los bolivianos estamos pagando. Primero, el incremento del precio de la gasolina, que le está generando superávit al gobierno, que no es ninguna magia, es el peso de ese gasolinazo, está pagando el pueblo. Eso ha acarreado además inflación, porque al subir la gasolina, sube el transporte. Al subir el transporte, sube el costo de la carga de traer la papa, las hortalizas del campo a la ciudad. Eso se llama, en otras palabras, inflación, inflación de costos. ¿Quién está pagando los platos rotos? El país en general. ¿Quién va a seguir pagando los platos rotos de este problema de la gasolina? El país en general. Pueden haber otros culpables malintencionados. No, para mí no es fácil decir, tienen la culpa los del anterior gobierno. Esos ya están casi 4 meses. Y le va a hacer una pregunta a usted como cualquier ciudadano. Si usted se alquila un departamentito, una casa, después de 4 meses se va a poner a revisar si había ratones en la casa o no. Pues desde el principio, ¿no es verdad? Es muy elemental. Y cuando decía de que ha heredado muchas cosas del MAS, le voy a poner 3 ejemplos, si gusta más. Uno es esto de la inflación. Hacer creer con la percepción de que ha bajado, que estamos en una mejor situación. No hemos hecho casi nada excepto el gasolinazo para solucionar los problemas estructurales de nuestra economía. Y eso sí es más preocupante. Con decretos no vamos a avanzar. ¿Cómo vamos a traer inversión extranjera directa si no hay una modificación a la ley de hidrocarburos, a la ley de inversión? Si fuese como dice el gobierno, entonces que nos diga pues que la economía está muy bien, que no hay desempleo, que todo es una maravilla, no es así. Por eso decía, se está utilizando mucho de las estrategias del MAS. Y además, hablando de más, estamos en 5 de marzo. El ministro de Economía se comprometió en diciembre en la Comisión de Planificación donde participo y en la Cámara de Diputados que hasta el fines de febrero, hasta el 27, ¿no? Porque el 28 era sábado, iban a presentar presupuestos reformulados y no lo presentaron. El ministro de Economía falta a su palabra. Y las personas que nos han estudiado a la antigua, que donde la palabra vale más que un documento, creemos que está faltando respeto al país entero. Entonces, si se está utilizando el presupuesto general heredado del MAS, tiene pues en letra chica muchas cosas. Y por último, por este ejemplito más. Han utilizado la letra chica para que la deuda de 31.000 millones de bolivianos que tiene el TGN con el Banco Central lo hayan reprogramado con un plazo de 35 años para pagar, con 5 años de gracia, que en estos 5 años del gobierno no van a pagar más que intereses. ¿Quién va a pagar eso? No sé si usted tiene hijos,
Y por supuesto que cuando sus hijos tengan la edad correspondiente se van a casar, va a tener nietos. Pues sus nietos van a pagar. Estamos trasladando el problema a las siguientes generaciones. Eso no es un manejo adecuado. Entonces preocupa. Y por último, si no hay un presupuesto del gobierno, ¿cómo podemos hablar de austeridad? Ayer, antes de ayer, hubo un abucheo al presidente en Sucre, no sé si vio. Sí, sí. Me tomé el trabajito de contar cuántas movilidades pasaban y cuántas motocicletas. Eran como 7 motocicletas y como 12 movilidades que acompañaban a la caravana del presidente, con sirenas y todo. Eso es austeridad. Se necesitaban así 13, 14 movilidades para que el presidente pase por la calle de la ciudad de Sucre. ¿Dónde está la austeridad? O sea, no seamos mentirosos, hipócritas. Eso sí, a mí me indigna hablar de una cosa y hacer una cosa y luego actuar de otra forma. Diputado, yo tengo una consulta respecto a esto que usted marca y este presupuesto que todavía no se ha reformulado. A ver, hay una percepción en la población de que Rodrigo Paz no estaba preparado para llegar al poder, no estaba preparado para llegar a la presidencia y por eso es que hace estas alianzas y consigue un ministro de acá, otro ministro de acá y otro ministro de acá. Parecía que él no tuviese un equipo previa a la elección para administrar el país. En ese sentido, ¿cómo ve usted esto? Rodrigo Paz no está pudiendo manejar la economía porque en realidad él promete una cosa que sus ministros por ahí no tienen la misma idea, la misma línea de pensamiento. Por supuesto, porque la composición del ministerio es un mix de ideologías, de personas que no tienen la misma corriente. Ayer los medios de comunicación en la Asamblea me hacían una consulta, me decía, ¿será que la Asamblea tiene predisposición a trabajar como dice el presidente de que hay que aprobar los préstamos? Un momento, ¿cuándo hemos hablado que no hay predisposición? Lo hemos demostrado el año pasado. Yo fui uno de los impulsores de que se aprueben sus préstamos. Los 550 millones de dólares con la CAF, de los 100 millones de dólares con el JICA, de los 30 millones con el BID, en la comisión y en la Cámara de Diputados. Y tengo pruebas. Y por favor, colegas bolivianos, seamos de cualquier cosa, apoyemos, porque el país puede entrar en una mayor crisis. Y se aprobó, porque había conciencia. Pero creo, y esta es una percepción muy particular, que el presidente dijo, no, la Asamblea va a aprobar todo lo que yo quiera, pero no es así, subestimó. Y está tratando de que el Poder Ejecutivo esté por encima del Legislativo. Y esa es una prueba que lo demuestro con el decreto 5503. Quería hacer un lado a la Asamblea y le daba cheque en blanco al Banco Central para que se preste dinero en forma ilimitada. Por eso que se anuló ese 5503. Entonces, él creó, o el gobierno creó ese distanciamiento con la Asamblea. Y en medio está, por supuesto, el presidente de la Asamblea, que es el vicepresidente, que no está funcionando. No es culpa de la Asamblea, y reitero, la Asamblea le ha demostrado, aprobando la ley para la elección del Tribunal Electoral, Departamental, Nacional, etcétera, ¿dónde más? Y se ha aprobado prácticamente con consenso total todas esas leyes. Y hasta ahora, y eso es muy buena su pregunta porque me recuerdo lo siguiente, hasta ahora, que es 5 de marzo, y hoy tenemos sesión en la Cámara de Diputados, no se ha presentado ni un proyecto de ley que tenga que ver con préstamos internacionales. Entonces, ¿quién tiene que proponer eso? Es el Poder Ejecutivo, porque ellos son los que suscriben los acuerdos con el BID, con Plata, con cualquier institución internacional. Y eso, por supuesto, con un documento, con un decreto, tiene que llegar a la Asamblea para que se trate en la Comisión de Planificación, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Planificación de Senadores, en el Senado, hasta que se promulguen las leyes. Pero no hay nada hasta ahora. Entonces, no pueden echar la culpa de lo que no nos ha llegado absolutamente nada. Y esa es absoluta responsabilidad de ellos. Lo que sucede es que no hay una adecuada comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Porque al interior del Legislativo también hay fracciones del PDC, pues tienen que ponerse de acuerdo al anterior, al mismo estilo del MAS, están divididos y cuando les conviene se unen, cuando les conviene no se unen. Pero yo lo último, tenemos todos los asambleístas que ser responsables. Y Libre lo ha demostrado. Lo hemos demostrado porque hemos apoyado los préstamos pensando en el país, no pensando en redes políticos, porque no es así. Pero ahora la situación, si se torna más difícil, es porque el gobierno no está generando ese acercamiento, esos consensos que deben haber. Y no pensando en redes políticos, no tenemos que pensar en el país.
Esa es mi opinión. Diputado, yo le agradezco muchísimo por este tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. A cualquier momento estaremos siempre tratando de informar en la forma posible, con buenas intenciones, con humildad y no con el ánimo de ser destructivo. Creo que, por lo menos yo lo estoy demostrando así. Quisiera que mis colegas también lo piensen de esa manera. Hasta Mu- cualquier momento. Muchas gracias. Que tengamos un buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias.